Antonio, lo primero, ¿cuán factible es que pueda progresar este proyecto de ley que adelanta Marco Rubio? Muy bajo, César, porque la mayoría hoy la tienen los demócratas, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, con el voto de Kamala. Entonces, la vicepresidenta, que le corresponde tener un voto cuando se empate. Entonces, en ese sentido, la propuesta es una propuesta republicana buscando cómo aislar la administración en términos a comprar ese crudo de Venezuela, pero la factibilidad de que eso pase es muy baja. Ahora, ¿estuvo planteado realmente comprar ese crudo de Venezuela? Porque la Casa Blanca no ha especificado nada con relación a ello a propósito de la visita del sábado 5. En ese sentido, la Casa Blanca ha querido desmarcar las acciones que ocurrieron porque dicen que fueron por razones humanitarias para ir a buscar estos dos personas estadounidenses. Sin embargo, la información que uno recoge aquí es que había una intención de explorar cómo incrementar los volúmenes de petróleo en el mercado. Y una de las posibilidades para hacer eso existe en Venezuela porque las transnacionales no operan en Venezuela, en el campo sobre todo de los extrapesados, en la faja petrolífera Orinoco, y con licencias podrían aumentar esa producción. Ellos están pensando más en una mayor producción a través de las Repsol, Eni, Total, dándole licencia a ellos que a través de PDVSA. Cuando se enfoca la situación por el lado de PDVSA sabemos que no hay cómo, pero si hay a través de estas empresas sí se podría, pero esto implica revisar la ley de hidrocarburos, tiene una serie de condiciones que hoy no está planteado. A ver, ¿cuál es la realidad de ese encuentro? ¿Por qué fue esa comisión de alto nivel a la ciudad de Caracas? Las informaciones son encontradas. Los voceros parece que o no dicen la verdad o no dicen toda la verdad. ¿Cuál es tu opinión? La intención fue, básicamente esa semana, se estaba tomando la decisión de embargar las importaciones de petróleo y gas de Rusia. Y eso era un acuerdo, como han venido manejando todo, con la Unión Europea. Para la Unión Europea es sumamente difícil hacer ese tipo de corte porque depende Alemania del 50% del gas ruso. Porque se estableció de que suspender esas importaciones es una línea, es un torpedo a la línea de flotación de Putin, porque él recibe anualmente por ese volumen de exportación, que son alrededor de unos 4 millones, entre 180 mil millones de dólares y 200 mil millones de dólares. Entonces, teniendo congeladas parte de las reservas internacionales en los bancos en Europa y no recibir esta cantidad de dinero en reservas, moneda dura, 20 mil millones de dólares semanales. Entonces, mensuales, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Es realmente ponerlo en una situación contra la pared. Pero había que ver cómo evitar que ese impacto de sacar 4 millones del mercado no aumenta el precio del barril y puede llegar a 200, 220 dólares y un galón de gasolina en los Estados Unidos, 10, 12 dólares. Y ahí donde estaba la situación. ¿Cómo resolvemos eso? Entonces, se exploraron las áreas donde se podría aumentar producción. Por supuesto, Venezuela ellos pensaron que es una posibilidad. También hablaron con los ayatolás, con los iraníes, en el acuerdo nuclear que tiene. Hablaron con los sauditas. Ahí no hubo ningún encuentro. Hablaron con los Emiratos Árabes, que dijeron que ellos podían subir producción, pero que había que hablar con los sauditas, porque aquí hay un impasse entre la administración Biden y el hijo del rey, Salman, por el asesinato del periodista Khashoggi. Entonces, pero no buscaron internamente. Aquí la gran crítica que ha habido por parte de los senadores es que en Estados Unidos hay la capacidad de poder producir alrededor de unos 800 mil barriles y Canadá tiene 800 mil barriles también disponibles. Entonces, buscar cómo compensar ese crudo que sale del mercado es lo que ellos realmente estaban haciendo. Luego de esa reunión, en efecto, Maduro liberó a 2 ciudadanos americanos, pero con la misma envió a Turquía a la señora Delcy Rodríguez para que se reuniese nada menos que con Sergei Lavrov, que en medio de la guerra, Lavrov estaba en esta ciudad turca para reunirse con
el canciller ucraniano. Y aún así le dedica 1 hora a la señora Rodríguez. ¿Qué hablaron allí? En ese encuentro lo que hubo básicamente es ratificar, porque por supuesto a Putin y a sus jerarcas le llamó la atención este encuentro, porque este es un encuentro que se había mantenido muy bajo perfil. Lo anuncia y lo revela el New York Times. Entonces con eso tuvieron que acelerar y explicar, pero era de muy bajo perfil, no se quería que se supiese. Entonces, por supuesto, a Delcy le contó cuáles fueron los acuerdos, porque recordemos que Putin le congeló a Venezuela o al grupo de Miraflores y a las entidades PDVSA, a Bancos Central, un monto importante de dólares o euros, que es lo que se usa en Europa, ¿verdad? Que están congelados en este momento porque Putin necesita esas reservas para poder fortalecer su economía. Y entonces allí es donde básicamente conversaron, y por eso Maduro necesita que Estados Unidos sí puede comprarle crudo, porque son divisas que él recibiría ante el congelamiento de los euros que tiene hoy en los bancos en Rusia. Ya han pasado unos cuantos días después de aquel sábado 5 de marzo y la situación está más o menos como la hemos planteado en esta conversación, Antonio. ¿Qué puede derivarse más allá en el futuro cercano? ¿Qué puede ocurrir entre la Casa Blanca, Miraflores y el gobierno interino, evidentemente? Entre Casa Blanca y Miraflores, si vemos, hay una constante. Le piden que vayan a México. ¿Ok? Entonces, si vemos, esa es una constante que tenemos en el Departamento de Estado. El mismo Juan González lo ha dicho cuando estuvo en Caracas. Porque yo creo que el mecanismo para poder llegar a este acuerdo, ya que tiene mucha resistencia interna dentro del Partido Republicano, y el mismo Bob Menéndez, que es demócrata y es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y tiene mucho peso en este gobierno, es porque para que salga como una necesidad de la oposición y del régimen de Maduro, que es necesario flexibilizar las sanciones. Yo creo que es lo que están buscando, y esa es la lectura que yo le doy. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Esto se maneja de acuerdo a ello. Vámonos a México, acuerden, porque ellos pueden llegar a un acuerdo. Entonces ya no es la administración la que está planteando, sino que son los venezolanos, que es lo que quieren que eso ocurra. Y creo que por ahí es donde le buscaría que lo que está haciendo. ¿Cómo queda la relación con el gobierno interino? Sigue quedando igual, porque ellos siguen reconociendo el interinato como la figura que es hoy legítima en Venezuela. Entonces, no hay contradicción en ese sentido. Por eso ellos han ratificado y dicen, nosotros seguimos reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino.